El tema de hoy está dedicado a unas lesiones que se encuentran englobadas dentro de las patologías conocidas como lesiones por pérdida de sustancia. Las pérdidas de sustancias son sustancias de forma regular o irregular, pero básicamente es una alteración que se localiza en los epitelios. Por eso hablamos de pérdida de sustancia. Existe otra forma de alteración de las mucosas o epitelios de revestimiento en estos casos, que también se conocen como pérdida de sustancias lineales. Pero eso es otro tipo de pérdida de sustancia y reúnen otros factores y al mismo tiempo tienen otros factores etiológicos. Entonces, las lesiones por pérdida de sustancias son las que se conocen comúnmente con el nombre de aftas. Y ese es el término que quisiera que ustedes registren, el término de aftas. Porque si bien es cierto, también existen otras denominaciones, como por ejemplo las aftosis y los aftoides, más bien son temarios para un curso de posgrado. Pero hoy lo vamos a abordar de modo muy sucinto para que ustedes tengan un conocimiento acabado del tipo de patología que trataremos. Así tenemos que lo más importante por decir, lo tenemos en relación a las aftas verdaderas. Y esto dice de que son una pérdida de sustancia aguda, inicialmente necrótica, de aparición súbita, de localización exclusivamente en mucosas y con un dolor de tipo quemante. Acá viene un punto y es necesario que ustedes tengan un acabado conocimiento de lo que son las lesiones elementales para que podamos entender y comprender acabadamente este tema. Un afta es una pérdida de sustancia aguda, inicialmente necrótica. Ustedes saben de que las lesiones elementales pueden ser primarias o secundarias. Y las lesiones primarias son las que es la primera manifestación de una alteración a nivel de mucosas. Entonces, si en la definición dice de que son inicialmente necróticas, quiere decir que la necrosis es la lesión elemental primaria y que posteriormente evoluciona hacia una erosión o una ulceración, que esas en definitiva son las pérdidas de sustancias, porque la necrosis no es una pérdida de sustancia, la necrosis es la lesión elemental primaria que lleva a una lesión elemental secundaria consistente en una pérdida de sustancia, que es la erosión y ulceración. Pero tengamos en cuenta de que la erosión y la ulceración no son las únicas formas de pérdida de sustancia. También existen otras pérdidas de sustancias. Y dentro de ellas tenemos la más común de todas, que es la úlcera. Pero bien, ¿por qué en este caso no hablamos de úlceras y sí hablamos de erosiones y de ulceraciones? Porque la característica de estas pérdidas de sustancias, la erosión y la ulceración, son de incidencia aguda, muy distinto a lo que es una úlcera, es una pérdida de sustancia crónica. Y a su vez, específicamente la ulceración y la úlcera, que son las pérdidas de sustancias más profundas, la primera, la ulceración, que es aguda o subaguda, tiene la posibilidad de producirse una cicatrización posterior como lesión elemental secundaria. Todo lo opuesto sucede en las úlceras, donde esas lesiones no tienen tendencia a la cicatrización. Entonces, repasemos. Las aftas verdaderas son lesiones agudas, inicialmente necróticas, de aparición súbita, y con eso, fíjense ustedes esos dos datos. Inicialmente necrótica, porque la lesión elemental primaria es una necrosis y es de aparición súbita, eso quiere decir que son lesiones agudas o subagudas, que todas las aftas se localizan exclusivamente en mucosa y que tienen un dolor de tipo quemante o urente. ¿Se entendió esa clasificación? Porque es necesario que ustedes sepan, porque después en los textos ustedes van a encontrar otras denominaciones y se presta la confusión. Cuando ustedes hablan de una pérdida de sustancia verdadera, es decir, están hablando de un afta,
es siempre una erosión o una ulceración la pérdida de sustancia. Si en algún punto del texto que ustedes leen o del discurso que escuchan encuentran la palabra úlcera, está mal, porque úlcera es crónico y las aftas son verdaderas. ¿Se entendió la diferencia? ¿Entendieron, por favor, esa parte? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, perfecto. De todas formas, anoten al costado en el chat las preguntas y finalizado la exposición, yo les responderé las preguntas que ustedes escriban en el chat. ¿Sí? Bien. Entonces yo quería dejar en claro ese concepto porque si no se presentan errores de concepto y sobre todo errores en la exposición cuando se tienen que hacer las exposiciones de estos temas. La incidencia es de preferencia en el sexo femenino y la razón se da porque tenemos que analizar una cosa el factor etiológico y otra cosa son los factores predisponentes. Entonces, el factor etiológico es de las aftas verdaderas, es siempre un trastorno de la inmunidad. Porque cuando se produce ese trastorno, específicamente de la inmunidad, que en esos casos se llama autoinmunidad, cuando el sistema inmunitario, es decir, esto se da cuando el sistema inmunitario no reconoce los componentes propios como propios y los destruye. Que en este caso, el sistema inmune no reconoce a los epitelios como propios y los ataca. Y un factor predisponente, y por eso eleva la incidencia en el sexo femenino, son aquellas aftas verdaderas que se conocen con el nombre de aftas catameniales. Es decir, son aftas que se dan de preferencia durante el ciclo menstrual. Por eso es que la incidencia de aftas es de preferencia en el sexo femenino. Entonces, en esos casos tienen repitencias mensuales o a veces tienen alternancia de 1 o 2 meses, pero generalmente este tipo de aftas catameniales coinciden con los ciclos menstruales. Bien, continuando con el tema, podemos que hablar, como son siempre la descripción de lesiones, tenemos que hablar del número, localización, la forma, borde, tamaño, profundidad, piso o fondo, repercusión ganglionar, evolución y probables secuelas que puedan quedar. Cuando ustedes están en presencia de una lesión en boca, una lesión estomatológica, ustedes tienen que describir en el estado actual cuando realizan la historia clínica. ¿Y cómo se describe una lesión? Se describe citando el número, la localización, la forma, el tamaño, el borde, profundidad, piso o fondo de la lesión, si tuviere o no repercusión ganglionar, cuál es la evolución y otro punto más, que es si deja o no secuelas. Estos puntos son importantes cuando hacemos la descripción de las aftas verdaderas, porque las aftas verdaderas pueden ser de dos tipos. Las aftas verdaderas pueden ser leves o recurrentes o vulgares o bien pueden ser severas. Y tienen características particulares cada una de ellas. Por ejemplo, las aftas leves se presentan en 2 o 3, es decir, 2 o 3 lesiones de aftas en sectores de la boca, que pueden ser mucosa labial, surco, mucosa yugal, genitales externos, porque en algunos casos estamos en presencia de aftas verdaderas, pero de un tipo muy particular de aftas severas, de aftas leves, perdón, que pueden tener combinación con aftas severas, que son las aftosis bipolar de Newman, por ejemplo. Y ya lo vamos a ver dentro de un rato. En cambio, las aftas severas son de menor número, generalmente son únicas, y también se dan en mucosa faríngea, laringea, bucal y genitales. Las aftas leves son de forma redondeadas u ovaladas,
a diferencia de las aftas severas que son irregulares. El tamaño de las aftas leves son de 2 a 5 milímetros de diámetro aproximadamente, muy distinto a lo que son las aftas severas, que son promedio del tamaño de 1 centímetro o mayor. Las aftas leves tienen un aspecto y consistencia de algo indurado y turgente y está además rodeado de un eritema, a diferencia de las severas que son sobrelevadas, eritematosas. Fíjense que en las aftas severas la característica de la pérdida de lesión es erosiva o apenas ulcerada. Cuando se habla de ulcerada acá, se hace relación a una ulceración, no a una úlcera. ¿Sí? Entonces son erosivas o apenas ulceradas. ¿Cuál es la diferencia entre una erosión y una ulceración? Lo que tienen en común ambas es que ambas son agudas, pero la diferencia entre ellas es que la erosión no llega a comprometer la basilar. En cambio, la ulceración sí comprende la basilar y la destruye en consecuencia. Es por ello que en el caso de las aftas severas, cuando se lesiona el epitelio de la basal, interviene en la reparación el tejido conectivo, y la forma como repara el tejido conectivo es mediante fibras conectivas. Y las fibras conectivas son las que clínicamente se traducen como una cicatriz. Entonces, siempre que ustedes encuentren una cicatriz, deben tener la seguridad de que en ese lugar existió una destrucción de la basilar y compromiso del corión, que se encuentra inmediatamente por debajo, porque la cicatriz se produce solamente cuando se afecta el corión. Pues bien, continuamos. En el caso de las aftas leves, tienen un color necrótico amarillento. Es blanco amarillento, en algunos casos blanco amarillento grisáceo. ¿Sí? En el caso de las aftas severas, es necrótico, blanco amarillento, y en algunos casos puede ser rojizo. Respecto a esto que dice mínima ausente, eso se refiere a la presencia de un cuadro general que pueden estar acompañado o no. Las manifestaciones de orden, los compromisos de orden general, en el caso de las leves, son mínimas o están ausentes. ¿Sí? En el caso de las severas, sí hay compromiso de orden general, hay decaimiento de orden general. Y respecto de la duración, las aftas leves curan en 10 días, a diferencia de las aftas severas que llevan mayor tiempo. Acá está el punto que habíamos mencionado anteriormente, que las aftas leves, que son erosiones, no dejan cicatriz porque una erosión no compromete la basilar. Muy distinto en el caso de las aftas severas, que son ulceraciones, que la lesión es mucho más destructiva porque compromete la basilar y por lo tanto se conforma una cicatriz hipocrómica, que quiere decir que el color de la cicatriz va a tener un color más pálido que el resto de la mucosa normal, y es de aspecto fibroso y superficial. En esta imagen ustedes pueden observar un afta leve en el borde de la lengua. ¿Esto se puede confundir con una úlcera traumática? Sí, pero la diferencia está en el tiempo de instalación de la misma. Un afta leve es de instalación rápida, brusca, porque es la necrosis superficial de las mucosas, a diferencia de una úlcera traumática, y como su nombre lo indica, úlcera es crónico, y el traumatismo es, en este caso, el agente etiológico crónico y repetitivo, lo que lleva a este tipo de lesiones. Entonces, en nuestro interrogatorio nosotros podemos ya preguntar cosas en función de saber si es aguda o crónica, o si es un afta o una úlcera. Si le preguntamos al paciente hace cuánto tiene instalada esta lesión, y el paciente nos va a remitir que hace menos de una semana. En cambio, si estamos en presencia de una úlcera traumática, seguro que el paciente va a manifestar que hace varios meses lo tiene. Por lo tanto, entonces hablamos de una patología de instalación rápida o brusca, que son las aftas, y otras que son más lentas, y por ello el nombre de úlcera. Recuerden que úlcera quiere decir pérdida
No es que quiere decir, es una pérdida de sustancia crónica, sin tendencia a la cicatrización. Verás, ¿sí? Fíjense el tamaño de las mismas, ¿sí? Y la ubicación que se da. Siempre las aftas se dan en mucosa bucal y no en mucosa masticatoria. La mucosa masticatoria no es otra cosa que la encía adherida y también se considera mucosa masticatoria a todo el paladar, es decir, a la fibromucosa del paladar. ¿Por qué no se dan en esos lugares las aftas? Leves, por lo menos. Porque la capa de epitelio en esos sectores es mucho más gruesa y en algunos casos hay queratina. Entonces ese es el elemento por el cual no se presentan aftas en, eh, en la mucosa masticatoria ni en la bóveda palatina. El diagnóstico lo vamos a realizar en base a las manifestaciones y características clínicas y a una detallada anamnesis. Fíjense ustedes que hacen referencia a dos puntos. Cuando dice una detallada anamnesis, se está refiriendo a todo el interrogatorio de los antecedentes. Y cuando dice en base a las manifestaciones y características clínicas, específicamente se refiere a los signos y síntomas que ustedes pueden relevar en el momento del examen físico del paciente, es decir, en el momento del estado actual, donde ustedes van a registrar todas las alteraciones, ya sean signológicas o sintomatológicas. Aquí pueden observar un afta leve en la mucosa del vientre de la lengua, cercano a la punta. Fíjense que es una lesión blanquecina que aparenta tener los bordes elevados, que está rodeado de un eritema, que es aproximadamente redondeada u ovoide, ¿sí? Y que es muy dolorosa. Tienen otra lesión en el fondo del surco. Fíjense que es una lesión redondeada, rodeado por un halo eritematoso. Fíjense, este halo eritematoso es propio de las reacciones inflamatorias. En cambio, las aftas severas van a ser lesiones mucho más destructivas. ¿Y por qué son más destructivas y más profundas y aparecen con los bordes más elevados y un mayor tiempo de evolución? Por el simple hecho de que la pérdida de sustancia, la necrosis, va a comprometer la basilar. Es decir, la lesión no se va a limitar como las aftas leves al espesor del epitelio, sino sobrepasa el espesor del epitelio. Por lo tanto, si contacta con el corion, indefectiblemente el corion va a poner en marcha su mecanismo defensivo. Y el corion se defiende exclusivamente a través de la formación de una cicatriz. Entonces, si ustedes tienen una afta severa con todas esas características, y si no se interviene en el tratamiento, como lo vamos a ver más adelante, esa afta va a evolucionar, es decir, esa necrosis que produjo una ulceración va a evolucionar posteriormente hacia una cicatriz. Y allí viene otro problema agregado que se da en el caso de las repitencias de las aftas severas, también conocidas como aftas de Mikulicz. Estas aftas, al repetirse periódicamente y al producir una cicatriz reactiva final, eh, produce una distribución de cicatrices en el tiempo en toda la mucosa, lo cual limita el funcionamiento de las mucosas. Es decir, las mucosas ya no van a tener la misma elasticidad que antes porque esa mucosa fue reemplazada por una cicatriz. Aquí pueden ver una afta severa. Fíjense el tamaño, fíjense que los bordes ya son irregulares, está rodeado también de un halo eritematoso y pueden hacer una comparación con este dedo enguantado para ver el tamaño de la lesión. Otra afta severa,
Fíjense ustedes el tamaño de la lesión, lo irregular de su contorno, rodeado por un halo eritematoso, de un aspecto blanquecino amarillento, ¿sí? Y pueden hacer una comparación respecto de su tamaño, haciendo una equivalencia con las piezas dentarias o con el dedo enguantado, en este caso del operador. Entonces estamos en condiciones de decir de que esta lesión generalmente tiene un promedio de un tamaño de 1 centímetro. ¿Con qué vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Porque nos vamos a encontrar con lesiones similares, pero eso no quiere decir de que estemos en presencia de un afta. Por ejemplo, enfermedades herpéticas, como la gingivostomatitis herpética, que ya lo vieron hace poco. Pues bien, puede dar el aspecto de una lesión autoinmune o afta. Pero ¿cuándo nos damos cuenta nosotros de que no se trata de una lesión gingivostomatitis herpética? Y cuando hacemos el examen, cuando hacemos la evaluación de los antecedentes y la evaluación del estado actual, y con eso llegamos a la conclusión de que no se trata de una gingivostomatitis herpética. Pero para eso tenemos que tener las características de saber qué es una gingivostomatitis herpética y qué es una afta leve o severa para poder hacer la comparación, porque el ojo clínico se desarrolla en base a los conocimientos teóricos. También existen otros tipos de enfermedades con los cuales se hacen el diagnóstico diferencial, que pueden ser, por ejemplo, el herpes simple. Acá hay un error, se me escapó una N. Herpes simple recidivante intrabucal, que es la forma recidivante de la gingivostomatitis herpética. O también tenemos otra que es la fiebre aftosa o glosopeda. También en algunos casos la herpangina, que es otra cepa virósica que produce otro tipo de enfermedad virósica. También la enfermedad de boca pie y mano, porque producen lesiones vesiculares a nivel de la mucosa bucal, que al romperse la lesión vesicular queda una superficie erosionada y puede hacernos pensar de que estamos en presencia de un afta. Pero no es así, porque cuando hacemos la historia clínica nos vamos a encontrar que el paciente además también tiene lesiones vesiculares a nivel de pie y mano. Y si nosotros sabemos que existe una enfermedad que se llama boca, pie y mano, entonces tenemos que dirigir nuestro interrogatorio para determinar si se trata realmente de esa enfermedad o no. También existen otras, que es por ejemplo la aftosis de Behçet, o en algunos casos las necrosis que se dan en las leucemias. Entonces, eso nos puede hacer dudar de que estamos en presencia de un afta verdadera. El tratamiento que se va a dar básicamente está dirigido a contrarrestar la respuesta autoinmune. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la causa, el factor etiológico es autoinmunidad? Que es cuando el sistema inmune, ya sea humoral o celular, no reconoce los componentes corporales como propios y los ataca. Entonces, lo que se hace es aplicación de corticoides en forma tópica sobre las lesiones. Entonces, ustedes saben que la función del corticoide es la de deprimir el sistema inmune, porque esa es una de las indicaciones si la idea es que yo quiero hacer una depresión del sistema inmune, o bien es una consideración que debo tener en cuenta cuando administro un corticoide, porque puede el organismo sufrir los efectos secundarios de la disminución de la inmunidad del paciente. Pero como en estos casos está alterado el sistema inmune, entonces se hacen tópicos de corticoides para acelerar el proceso de reparación, y si fuera una afta severa, en esos casos tratar de evitar la formación de una cicatriz posterior. Entonces, pero también dentro de los tratamientos hay muchos autores que suponen otras causas etiológicas, pero está demostrado que la autoinmune es la más precisa, y también aconsejan la administración de antibióticos o de ciertos bálsamos, como por ejemplo la tintura de Benjuí, que se prepara es un preparado de farmacia. También se puede realizar la crioterapia,
de forma general se pueden administrar vitaminas A y B o gamma globulinas y corticoides. Y en el caso de las recidivas se pueden dar vitaminas B y C, se puede modificar la dieta, administrar vacunas, pero básicamente son alteraciones del hábito y control de los factores predisponentes. Generalmente dentro de los hábitos que pueden ser lesivos y que actúan como factores predisponentes, tenemos, por ejemplo, los desarreglos en las comidas, los problemas estomacales, digestivos, que llevan a la aparición de aftas verdaderas, sean leves o severas. Pero tienen que tener en cuenta que el factor etiológico mayormente aceptado es el factor autoinmune. Todos los otros son factores desencadenantes o coadyuvantes de la lesión, ¿sí? Cuando ustedes se encuentran, por ejemplo, con una mujer que está padeciendo de sus catameniales, el periodo menstrual que está cursando es el factor desencadenante, porque el factor etiológico sigue siendo el autoinmune. ¿Se entendió la diferencia, no? Existe otro tipo de lesión similar a un afta, que se le llama afta porque es una necrosis brusca, pero en este caso lo que se necrosa es una glándula salival secundaria, también llamada glándulas salivales menores, distribuidas por toda la mucosa. En su mayoría están en los labios y en los carrillos, pero existen también otras opciones del resto de los. Entonces, cuando la necrosis inicial, aguda y dolorosa, se instala sobre, en este caso, sobre una glándula salival menor, decimos de que estamos en presencia de una variante muy particular de afta que se conoce con el nombre de periadenitis mucosa necrótica recurrente de Sutton. Esta se caracteriza por ser única, ¿sí? Y que se da en mujeres jóvenes, donde se da una conformación de un nódulo duro, y este nódulo duro posteriormente se ulcera y posteriormente se necrosa. ¿Por qué hablamos de estos estadios? Porque esto, si bien es cierto, también es de instalación brusca la necrosis, pero previamente el nódulo se vuelve duro y posteriormente se ulcera o hace una pérdida de sustancia y posteriormente se necrosa. Es muy poco frecuente ulcerar en boca, pero bueno, es el sitio de instalación. Y las características que tiene esta periodontitis mucosa necrótica recurrente de Sutton, de que es muy poco frecuente, es que tiene bordes elevados, que la pérdida de sustancia, que es lo que caracteriza este tipo de lesiones, en este caso es grande, la mucosa y abarca la mucosa labial, yugal y lingual. Por excepción, se puede instalar en la laringe, faringe o en genitales. Es muy dolorosa y si instalan en paladar, en glándulas salivales y amígdalas. ¿Sí? Estas lesiones pueden formar parte también de otro tipo de enfermedades que se llaman aftosis, que ya lo vamos a ver. Entonces, el diagnóstico es como un afta vulgar sobre un nódulo, que fue el que describió esta lesión aproximadamente son 5 gramos. Estas enfermedades se conocen con el nombre de aftosis. Las aftosis lo que tienen en común es que todas ellas presentan lesiones similares a las aftas verdaderas, ya sean leves o severas, en mucosas, pero además van acompañadas de otras manifestaciones de orden general o la aparición de aftas en otras mucosas. Así tenemos, por ejemplo, la más común es la bipolar de Newman. En algunos casos se da también la tripolar de Newman. La aftosis bipolar de Newman es una asociación de aftas bucales y genitales, y el tejido en los genitales se puede facelar y sangrar, y no tiene manifestaciones de orden general.
Pero recuerda que yo le dije que también existe una aftosis tripolar de Newman, que es cuando se afecta además la conjuntiva, es decir, la mucosa ocular. Entonces, cuando se afectan esas tres mucosas, la mucosa bucal, la mucosa genital y la mucosa ocular o conjuntiva, estamos en presencia de una aftosis tripolar de Newman. Estas son lesiones, o sea, no tienen localizaciones en otras mucosas, como por ejemplo la mucosa intestinal, ¿sí? Ni tampoco tienen localizaciones cutáneas. La característica de estas aftosis es que son crónicas y que son difíciles de cicatrizar y van a dar como resultado fuertes alteraciones, ya sean funcionales o estéticas. El tratamiento va a ser similar a las aftas severas y a las de Behçet, que es otra forma de aftosis. La aftosis de Behçet, que es la que se citó anteriormente se citó la de bipolar o tripolar de Newman. Otra forma de aftosis es la Behçet, que era la que estaba citado en el punto anterior, y esta se caracteriza por tener una predominancia en el sexo femenino en edades mayores a los 30 años, que se instala preferentemente en el ojo a nivel del sistema nervioso, en piel, ganglios, venas, y las manifestaciones clínicas generales acompañadas tiene fiebre de 38 a 39 grados en las primeras lesiones, y las infecciones previas pueden ser absceso de mamas, salpingitis, purulenta, amigdalitis, mucosas, que se dan básicamente, ¿no es cierto?, a nivel de la mucosa genital y bucal. Y en algunos casos pueden faltar las lesiones ubicadas en mucosa genital. Las que indefectiblemente están son las bucales. Esta es la aftosis de Behçet. Y las características es que a nivel de los ojos produce iriditis recidivantes con hipopión. En la piel se pueden dar eritemas polimorfos nudosos. En el sistema nervioso se da esclerosis y parálisis concomitante. La salpingitis no es otra cosa que el ascenso por gonococos y clamidias, que también es otra forma de manifestación clínica de este tipo. Los signos fundamentales, los signos fundamentales de estas aftosis es que cuando se dan las lesiones mayores, estas son aftas o astoides bucales genitales con iridociclitis e hipopión. Pero muy distinto es cuando son menores, porque van acompañadas de conjuntivitis, retinitis, lesiones cutáneas, eritema, nódulos polimorfos, etc. Y también hay alteraciones por fotosensibilidad. Se dan alteraciones a nivel del sistema nervioso, alteraciones a nivel de las articulaciones, se producen la formación de trombos intravasculares, se pueden localizar lesiones a nivel del intestino y otras mucosas viscerales. Como ustedes se podrán dar cuenta, desde las aftosis, la bipolar de Newman, las de Behçet, tienen la característica de que indefectiblemente se tiene que trabajar con un equipo multidisciplinario, porque en nuestro ámbito de trabajo es el sistema estomatognático y necesitamos de otros especialistas que puedan darnos su opinión respecto de una probable localización a nivel del ojo o una localización a nivel de genitales. Es por ello que este tipo de aftosis tiene que ser intervenido por un equipo multidisciplinario. Y tenemos luego la tercera aftosis, que es la de Touraine, o conocida también como gran aftosis de Touraine, que se da en mucosas o bipolares. Monopolares es cuando se da solamente en una mucosa, y bipolares son las que se pueden dar, por ejemplo, en el caso de Newman o más, ¿sí? Entonces tenemos a nivel de genitales femeninos que producen vulva o vulvitis de Parrot, aftas en vulva, úlcera de Lipschitz, o algunos aspectos tienen forma de lesiones de venerias. En el caso de los hombres se dan aftas vulgares en pene y escroto. También van acompañadas de lesiones cutáneo-mucosas, y en algunos casos se dan afectaciones a nivel de piel
y aftosis generalizadas acompañando. Es decir, las aftosis generalizadas se refieren a lesiones de ubicación exclusivamente en mucosa. Entonces, fíjense que las tres aftosis, la de Newman, la de Besset y la de Touraine, son alteraciones básica que se presenta es un afta, ya sea un afta leve o un afta severa, pero van acompañadas de otras lesiones en otras mucosas y en otros órganos y sistemas. Por eso el nombre de aftosis. Y por último tenemos los aftoides, que si analizamos la composición del término, aftoide quiere decir, la última parte, oide, quiere decir parecido a. Y si es parecido a, quiere decir de que no es un afta, es parecido a un afta. ¿Sí? Por lo tanto, los factores etiológicos que en muchos textos ustedes van a encontrar dicen que son procesos virósicos inicialmente, vesiculosas o vesicopústulas. Esto es un error en la descripción. Es un error, porque si son procesos virósicos son enfermedades virales. Y las enfermedades virales dan lesiones vesiculares y cuando se rompen y cuando se infectan son vesicopústulas, pero no dejan de ser procesos virósicos. Y cuando se pierde el techo de la vesícula o la vesicopústula, queda una erosión. Y si nosotros hacemos el examen estomatológico y la anamnesis como corresponde, vamos a llegar a la conclusión de que no se trata de un afta, sino que es una lesión virósica mal denominada aftoide. Hasta ahí se entendió, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es un aftoide? Un aftoide es una lesión que parece un afta, pero que no lo es, porque el factor etiológico y la evolución es distinta. Estos aftoides pueden dejar cicatriz y las que están reconocidas como aftoides son las traumáticas. Por lo tanto, ustedes cuando hablan de una lesión aftoide, y se hicieron la anamnesia, el examen del estado actual, es recién cuando se está en condiciones para decir de que se trata de un aftoide. Y ese aftoide es exclusivamente traumático. Por ejemplo, búsquenlo en la bibliografía, van a encontrar el afta de Riga-Fede, que es una lesión traumática que se da en niños que están afectados de la coqueluche, que es una enfermedad productora de tos seca. Entonces, del chico de tanto toser, produce una lesión sobre el frenillo lingual con los incisivos inferiores, y esa lesión, que es una lesión traumática, es la que se conoce como aftoide traumático. Pueden existir otras más, pero esa es una de las más frecuentes y más comunes. Los aftoides, como se indica acá, son lesiones traumáticas que se conoce su origen, por lo tanto tienen una evolución crónica.